Bienvenidos a nuestro webinar número 34, que titulamos Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde mi intención es analizar tres criterios relevantes que se han emitido. Uno es la compensación civil, otro la deducción de inversiones y los créditos incobrables, que vamos a analizar en qué consisten los criterios y la trascendencia que va a tener. Nos acompañan como expositores, empiezo por mi derecha, el licenciado Alex Horacio Mercado Rodríguez, de AXS, especialista en seguridad social. También nos acompaña Gustavo Hernández Alvarado, de Taxus, fiscalista. También está con nosotros Carlos Alberto Flores Alvarado, de CI Consultores, también fiscalista. Y su servidor Óscar Álvarez del Toro, notario 91 de Guadalajara y socio de Amesco y Álvarez Abogados. Y también nos acompaña a distancia Hugo González Anaya, socio de Baker Tilly. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar. Pasa a la siguiente, Iber, por favor. Que los escuchen. La siguiente. Bueno, queremos dar una breve introducción de cómo es el sistema de creación de las jurisprudencias que está establecido en la ley de amparo, porque tuvo un cambio a partir del 7 de junio del 2021. Todos sabíamos que las jurisprudencias se creaban por reiteración. Era muy sabido que al resolver 5 casos en forma continua, ininterrumpida, en el mismo sentido, se conformaba la jurisprudencia. Sin embargo, esto ya cambió. Y ahora nos encontramos con que hay 3 formas de integrar la jurisprudencia en nuestra ley de amparo. ¿Cuál es el primero? Ahora se incorporó el criterio del precedente obligatorio. Este es un esquema que se copió un poco del derecho anglosajón, del esquema norteamericano, en donde ya son, los casos se van resolviendo por precedentes. Aquí se incorporó el sistema de precedentes obligatorios. ¿Y en qué consiste? Bueno, si el pleno de la Corte resuelve un caso por mayoría de 8 votos, esa sola sentencia ya va a ser un precedente obligatorio. No es necesario que haya 5 casos similares. Con ese caso va a ser un precedente obligatorio. En el caso de las salas, por mayoría de 4 votos. Si una sala decide un asunto por mayoría de 4 votos, con esa votación va a ser suficiente para que sea precedente obligatorio y no haya necesidad de que haya 5 o 4 casos más. ¿Sí? El fundamento lo encontramos en los artículos 216, 222 y 223 de la Ley de Amparo. Ahora, aquí también es importante mencionar que el artículo 222 y 223 nos dice que lo que vincula es el razonamiento que expresó la Corte en la sentencia, porque en ocasiones, si nosotros analizamos una sentencia y después vemos la tesis que se generó, que fue la que se publicó, no coincide. La tesis habla de un tema y al analizar la sentencia, vemos que en la sentencia se dijeron otras cosas diferentes. Entonces, esto es importante porque va a ser muy relevante acudir a analizar las sentencias que dieron origen a estos precedentes obligatorios. El otro caso de integración de jurisprudencia es por reiteración. Es el caso normal que conocemos, 5 casos resueltos en el mismo sentido, en forma ininterrumpida, pero esto es para los tribunales colegiados. Los tribunales colegiados van a integrar jurisprudencia de esta manera. Y por contradicción de tesis también se sigue dando, por contradicción de tesis de las salas, va a decidir el pleno, una sala sostiene un criterio, otra sala sostiene un criterio diferente, el pleno va a decidir. Y en los colegiados también se puede dar criterios distintos y se va a resolver a través de la contradicción. Esto es en términos generales cómo está conformada la integración de la jurisprudencia en nuestra ley de amparo. Y previo a votado este preámbulo, vamos a iniciar con el análisis de nuestra primera jurisprudencia. Pasa a la siguiente, por favor. Que es la compensación civil
en IVA. Y tenemos aquí, la siguiente, que hubo dos criterios contendientes o contradictorios que dieron origen a la jurisprudencia que ahorita vamos a analizar. El primer criterio fue el siguiente, y fue del Pleno en materia administrativa del 16º circuito. ¿Qué nos decía ese criterio? Impuesto al valor agregado. El análisis de los artículos 1b y 5 fracción tercera de la ley relativa no da lugar a interpretar que en la devolución de saldo a favor la figura extintiva de la compensación aplicable en el derecho civil sea un medio de pago para acreditar dicho impuesto. Legislación vigente en los ejercicios 19 y 20. El otro criterio contendiente, ¿cuál era? Impuesto al valor agregado, IVA. La compensación entre contribuyentes como medio de extinción de obligaciones no está prohibida para considerar efectivamente pagada dicha contribución. Si se fijan, desde nuestra perspectiva pudiéramos considerar este último criterio era el que debió haber subsistido. Sin embargo, no fue así. Al analizar estos criterios contradictorios, la segunda sala fijó jurisprudencia. El ponente fue el ministro Alberto Pérez Dayán. La siguiente, por favor. En donde emitió la siguiente jurisprudencia. Impuesto al valor agregado. La compensación civil no es un medio para su pago ni puede dar lugar a una solicitud de saldo a favor o acreditamiento. Entonces, previamente a esto, vamos a la siguiente. Hubo un análisis que realizó la sala. ¿Y qué nos dice en este capítulo de hechos? Nos dice, los órganos colegiados contendientes discreparon sobre la interpretación de los artículos 1b y 5 fracción tercera de la ley del IVA y 23 del Código Fiscal de la Federación y 2192 del Código Civil, sobre si permite o no la compensación civil sea un medio de pago del aludido impuesto. Eso era la disyuntiva. La siguiente, el criterio jurídico fue que la compensación civil no es un medio de pago del impuesto al valor agregado, ni puede dar lugar a una solicitud de saldo a favor o acreditamiento. ¿Y cuál fue la justificación? Que ahorita la siguiente lo voy a decir rápido para ya darles la voz aquí a nuestros compañeros. ¿Qué nos dijo en esa justificación? La ley del IVA no prevé las formas de extinción de las obligaciones, por lo que en términos del artículo 5 del Código Fiscal es posible la aplicación supletoria del derecho común federal. El Código Civil Federal, en su libro cuarto denominado de las obligaciones, primera parte intitulado de las obligaciones en general, título quinto, extinción de obligaciones, establece como tales, entre otras, a la compensación. Y es justamente cuando el interés del acreedor queda satisfecho con la compensación que el artículo 1b de la ley del IVA establece que las contraprestaciones se considerarán efectivamente cobradas por los servicios prestados y por los que debe pagar el impuesto. Es decir, la siguiente, la compensación civil es una forma de determinar el momento en que se entiende efectivamente cobradas las contraprestaciones por los servicios prestados y por los que se tiene la obligación de pagar el impuesto. Pero este es el tema, pero no es una forma de pago del gravamen. Sostener que la compensación civil es una forma de pago del impuesto al valor agregado sería tanto como confundir el momento en que nace, surge o se actualiza la obligación de pago del impuesto con la extinción o conclusión de esta misma obligación. Entonces, lo que concluyeron es que la compensación no era aplicable. Y ya me callo y le doy la palabra a Gustavo Hernández a ver qué opina sobre este criterio de la Corte. Fíjate que, en mi opinión, es un criterio desafortunado tomando en cuenta las consideraciones a que llegaron a esta situación. Primeramente, hacen un análisis del artículo 1b de la ley del impuesto al valor agregado y lo correlacionan con el artículo 20 del Código Fiscal. Y entonces ahí, en mi opinión,
los tribunales o la corte hace una confusión de la forma en que se debe de pagar las contribuciones cuando ya hay un impuesto a cargo del contribuyente, a cómo es la mecánica del impuesto al valor agregado de su determinación. Pero luego así, considerando eso, ellos se van al artículo 5 en su fracción tercera y ellos toman simplemente de que en los requisitos del acreditamiento no hay o no se ve que la compensación sea permitida para el acreditamiento, pero no para el cobro o el pago de la contraprestación. En mi opinión es desafortunado porque ahí hay una confusión que hacen los tribunales, ¿verdad? Bien, Carlos. Sí. Fíjate, coincido plenamente con Gus de que es una resolución desafortunada. Yo diría que muy a la letra de la ley, el artículo 5 de la ley del IVA que nos señala que para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos, y en su fracción tercera que el impuesto al valor agregado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate, es decir, en el periodo en el cual pretendes acreditar y llevarlo a la mecánica establecida en el artículo primero. El artículo primero te señala que en su párrafo cuarto que el contribuyente deberá pagar en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a cargo, el impuesto a su cargo, es decir, aquel que haya trasladado a sus clientes, trasladado y cobrado a sus clientes, le va a restar el que le hubieran trasladado y él hubiera pagado, así como el que hubiera pagado en importación de bienes, y la diferencia la enterará en efectivo a las autoridades. Entonces, ahí hay una discrepancia, porque cuando la ley se refiere al cobro del impuesto, al cobro de la contraprestación que trae el impuesto, que esto viene en el artículo 1b, sí hay una mención específica, una mención clara de cuándo se considera cobrado. Es decir, cuando tú le cobras a tus clientes y cobras en ese monto cobrado, te llevas una tajada del impuesto al valor agregado que le trasladaste, y el 1B es claro, dice, para efectos de esta ley se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo en bienes o en servicios, aun cuando aquellas correspondan a anticipos, depósitos o cualquier otro concepto, sin importar el nombre que se les designe. Y fíjate bien, Alex y Oscar, como abogados, o bien cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Es decir, no solo la compensación, sino podrá ser la confusión, podrá ser la novación, podrá ser la remisión, ¿verdad? Cualquier forma de extinción de las obligaciones. Es posible que nos entrampemos en este problema y que el fisco diga, tu IVA, para que tengas derecho a acreditarlo y a llevarlo a tu mecánica normal que todos conocemos, tendrás que haberlo liquidado en efectivo, ¿va? De ahí surgen, dentro de los cuestionamientos, Oscar y Alex, surgen algunas preguntas. Por ejemplo, esta jurisprudencia se publicó en abril del 2023. La primera pregunta que te hace ¿es retroactiva la jurisprudencia? Y la respuesta sería, no es retroactiva la jurisprudencia, pero si la autoridad te revisa y encuentra que como forma de liquidación de una deuda aplicaste la compensación, te va a rechazar ese acreditamiento que tuviste, te vas a tener que pelear. ¿Y qué va a pasar ahí? Ese es un tema, y ahorita vamos con Hugo González Anaya a ver qué opina, pero creo que va a ser un tema
que se va a dirimir en tribunales, porque la autoridad creo que no va a resistir el tratar de aplicar esto en forma retroactiva. ¿Y por qué? Su criterio es que la compensación no va, incluso aun cuando no haya jurisprudencia o no tomándola en cuenta. Y puede ser que cuando empiecen las revisiones sí lo aplique retroactivamente, y ahí sería cuestión de la defensa que se maneje para ver si los tribunales resuelven que no se puede aplicar retroactivamente. Y otro tema también delicado que aquí yo veo es que al mencionar a la compensación como forma de extinción de obligaciones, podría ser que no solamente esa, sabemos que hay 4 formas de extinción de las obligaciones que prevé el Código Civil, entonces que si usamos alguna otra forma de extinción de las obligaciones, también nos van a decir, ¿sabes qué? No es aplicable y tuvo que haber habido flujo y pago de impuestos. ¿Sí? Entonces es un tema que va a ser discutible. No sé, Hugo, ¿puedes abrir el micrófono? Adelante. Gracias, Oscar. Mira, desde mi particular punto de vista, me parece que uno de los graves errores que se están cometiendo en la interpretación en esta jurisprudencia es, voy a dar lectura al párrafo que más me brinca, que dice, la compensación únicamente puede ser empleada para el pago de obligaciones fiscales cuando el contribuyente tenga el carácter de acreedor y deudor de la autoridad hacendaria y no respecto de otro contribuyente. Creo que este párrafo nos está diciendo que lo que están considerando es que estoy haciendo una compensación de IVA. Y ahí es donde yo creo que está el principal error en la interpretación, porque no estoy haciendo una compensación de IVA, estoy haciendo un acreditamiento de IVA. Efectivamente, como bien lo señalaba Carlos, el requisito que me pide el 1B es que se encuentre efectivamente pagada y la contraprestación por cualquiera de los distintos métodos de extinción de las obligaciones. Pero nos estamos refiriendo, ¿sí? No al impuesto, nos estamos refiriendo a la contraprestación pactada. O sea, como consecuencia de la compensación de la contraprestación, adquiero el derecho de acreditar el IVA. Y pareciera que lo que están plasmando en el cuerpo de la jurisprudencia, en el párrafo que señalé, están considerando que al momento de hacer la compensación, estoy compensando tanto la contraprestación como el IVA. Y dicen, no es procedente porque el deudor y el acreedor tiene que ser la autoridad hacendaria y no otro. Entonces, considero que ahí es donde está el principal problema. Claro, Hugo. Fíjate que, digo, además de desafortunada la resolución final, las motivaciones, por eso es importantísimo el comentario que hizo Oscar al principio, que debemos de ver el razonamiento o en su momento pelear a través del razonamiento que hicieron los ministros para llegar a la conclusión, porque es este tema que tú dices, es el tema que menciona Gus, que hablan de que el impuesto al valor agregado solamente se tiene que pagar y rematan en términos del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, su primer párrafo, que es el impuesto causado que tiene obligación de pago un contribuyente que se debe hacer en efectivo, salvo los casos que te permita, en los pocos casos que te permite ahora la compensación. Pero de lo contrario tendrá que hacerse, dice el 20, en moneda de curso legal. Y luego su párrafo cuarto dice, podrás hacerlo en efectivo, con cheque o con transferencia electrónica, pero se refiere a la deuda de un contribuyente con el fisco. Cuando hay un Y crédito lo que tú dices se refiere también a la deuda de un contribuyente y la posibilidad de liquidar ese impuesto al valor agregado mediante un efecto de compensación, te digo, en los casos pocos que lo permite. Sí, el análisis que hicieron
los magistrados sí fue desafortunado. Ahora, fíjate cómo el mismo, en pantalla para nuestros amigos también, cómo el mismo complemento de pago trae las formas de pago, y vienen el 12 la dación de pago, el 13 la condonación, el 17 la compensación, el 23 la novación, el 24 la confusión, el 25 la remisión de deuda. El fisco en sus mecánicas de la contabilidad electrónica, la emisión de complementos de pago, reconoce como forma de pago este tipo de extinción de la obligación, cosa que no se reconoce así en la jurisprudencia. Ahora bien, no sé qué opinan. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Yo digo, si la autoridad tiene, como los tiene, facultades de revisión del 2018, 19, 20, 21, 22, ahorita, cuando ejerza facultades de revisión y encuentre compensaciones, la tentación va a ser grandísima de rechazarte el acreditamiento por no estar pagado efectivamente la contraprestación y el IVA que lleva la contraprestación. ¿Sale? Y yo creo que no es tanto una aplicación retroactiva, sino en facultades de comprobación, rechaza algo, luego te vas a juicio y los jueces se ven obligados a observar la jurisprudencia. Es correcto, ¿verdad? Sí, Claro, así es. Entonces, sí hay un serio problema. Y luego también, entonces, ¿qué vamos a hacer hacia adelante? El famoso cruce de cheques, te pago y me pagas, ahí nos vemos. El cruce de cheques opera 100, 200, 300, 500 mil pesos. Oye, es que me debes 60 millones y le debo 60 millones. Aviéntate un cruce de cheques. Pues con 500 mil pesos dale 300 vueltas o 500 vueltas o 1500 vueltas al dinero. Pues, ¿cómo, no? O sea, las compensaciones que regularmente hacen los grandes corporativos. Por ejemplo, mencionabas un ejemplo, Gus. Sí, hay empresas, por ejemplo, distribuidores de celulares directamente Telcel, que Telcel también todo su mecánica era mediante compensaciones. El detalle es lo que tú comentas, oye, hacia atrás, ¿qué pudiera pasar? Otro de los detalles, por ejemplo, ayer tuvimos una reunión de estudio, comentaba una persona de Saltillo, oye, entre las armadoras de autos, también es muy común esto de las compensaciones, y no estamos hablando de importes pequeños. Es correcto. Se ve que es algo como que no muy común en la práctica, pero realmente en ciertos sectores, en ciertos sectores de comercio o de industria, se da esto y se da bastante. Ahora, ¿qué vamos a hacer para adelante? Hoy me plantearon una alternativa muy atractiva. Crescencio, por ahí saludos. Me dice, oye, vamos a aplicar la compensación por la contraprestación y en el mismo acto, para que quede asentado en el documento escrito de la compensación, que es un convenio, ¿no? Porque no es un contrato, es un convenio sí, de compensación, ahí mismo establecemos forma, método, número de cheque, número de transferencia del pago en efectivo del IVA, del impuesto al valor agregado. Yo veo que es difícil la separación de contraprestación IVA, pero si haces un solo documento y en ese compensas el principal y haces el pago del IVA, puede funcionar para ciertos casos. Hablamos de hace rato que les puse el ejemplo, 60 millones de pesos. Bueno, estás hablando de 9 millones de pesos de IVA. Pero fíjate, Carlos, aquí viene esta cuestión. Nomás lo digo. Ahora vámonos metiendo en materia de CFDIs. Por ese pago de IVA, ¿vas a meter un CFDI? Es una complemento de pago. Cuando emites el complemento de pago, que vamos a hacer una compensación de 116 pesos. Dices, el monto de la contraprestación 100 y viene el apartado de los impuestos trasladados donde pones 16. Y en el CFDI de complemento de pago tienes que poner el importe pagado total. Ahora, imagínate en la práctica. Esos 116 pones complemento de pago 100, IVA 0, complemento de pago 16, IVA 16.
O sea, entras en una problemática que la misma forma electrónica de pago, de cumplir los requisitos ahora del CFDI, de los complementos, te lleva a atorarte. Sí. Y dices, ah, caray. O sea, ¿Cómo sí lo suena bien jurídicamente. Digo, que les quede claro a los que nos están escuchando que la compensación civil no está prohibida. No, para nada. Que el impuesto al valor agregado puede ir en el precio separado, incluido X, y podrás compensarlo entre particulares y las obligaciones que nazcan a cada uno, que las cumpla. Si lo aberrante de esto es que yo te vendo y compenso, yo causo el impuesto que lo tengo que pagar al fisco y tú lo pierdes. Entonces dices, oye, está bien que la simetría fiscal no aplica, o no debería aplicar en todos los casos, pero aquí es clarísimo que podría aplicar perfectamente la simetría fiscal. Yo acredito y tú trasladas y tú causas, y ambos dos tenemos obligaciones y derechos y cada quien que los cumpla. Y si quien compensó no paga su impuesto porque dice no lo he cobrado, pues el uno ves clarísimo. Si cobras, está complejo. Ahí está muy complejo, y parte del mismo estudio de la ejecutoria que da origen a esta jurisprudencia, te dice, oye, separa los actos. O sea, lo que tú dices, parece que lo ideal es, oye, podemos compensar la contraprestación y el IVA, hacernos los flujos. El problema se da precisamente cuando ya lo haces a la luz de todas las demás obligaciones que te emite el fisco. Claro, imagínate, Gus, Hugo, a ver qué opinas de esto. Imagínate que llega una revisión del fisco y me encuentra un anticipo o un depósito bancario. ¿Cuál es la resolución de la autoridad? Ingreso acumulable para ISR e IVA causado para impuesto al valor agregado. Divides entre 1.16. Recibiste 116 pesos. Ahí lo tienes tú como un depósito intrascendente, a lo mejor es un préstamo, a lo mejor es una cantidad pagada de más de un cliente, etcétera, no sé qué. Pero el fisco te dice, me debes 16 de IVA y me debes 100 de impuestos sobre la renta. ¿Cierto o falso? Ahora, tú solito, tienes una factura por cobrar de 500,000 pesos. Recibes 100,000 y emites el complemento de pago. ¿Y qué hacemos en la práctica? 84 de contraprestación, 16 de IVA, 100,000 pesos. Y ahí, perdón, ¿qué? No te digo que hubo. Adelante, Hugo, ahora sí ya, perdón. No, yo no estaba escuchando. Entonces, tú autoseparas, por eso digo, la compensación de la contraprestación combinada con los FDIs y los complementos te va a generar un broncón. No lo vas a poder hacer. Otro tema que me platicaban en la mañana es, oye, por ejemplo, Mercado Libre, a través de su plataforma de Mercado Pago, se cobra lo chino, pero al final del mes te emite tu comprobante fiscal y de forma de pago le pone compensación. Dice, a pesar de haberte retirado el recurso en efectivo. Porque si lo retiro primero, te facturo después y por lo tanto la factura la matamos por compensación porque me cobré anticipadamente. Y entonces me dicen, oye, y a un monstruo de este tipo, a una transnacional que no entiende nuestros rollos de CFDI, de complementos, le voy a decir, oye, cámbiale el concepto de la forma de pago. Lo que estás haciendo y lo que en tu país está bien, aquí está de la fregada. Pues, ¿cuándo? ¿Y qué problema tienes? O sea, a Mercado Libre yo creo que le da de valer gorro, pero tu problema tú como un contribuyente mediano, pequeño, traes un problemón. Ahí es un caso de Mercado Libre que lo que decimos que se ve que es un caso, esto de la compensación como que no se da tan cotidianamente, más sin embargo, se da. A diario. Y aquí la única sugerencia es en este sentido. Si tienen dudas de esta situación, pues deberían de consultar para estudiar su caso concreto y ver qué soluciones dar o cómo en su momento preparar un expediente para en un futuro poder, en su caso, litigar si es que la autoridad pudiera por ahí determinar algún crédito. Sí, claro, acercarse con los abogados
ver la estrategia del razonamiento, Para ver qué se puede. incluso llegar al tema de solicitar una consulta particular con los rollos que tiene ahora la consulta, las regulaciones y la vinculación que le dan a la consulta ahora, pero buscar a través del mal razonamiento que consideramos que hicieron los magistrados, buscar que lo hagan correcto o encaminarlos y decirle, oye, nada tiene que ver la compensación en términos del 23 del Código Fiscal, nada tiene que ver la forma de pago que señala el 20 de las contribuciones que el contribuyente debe de pagarle al fisco, nada tiene que ver. El 1B y el 5 tienen que ir de la mano porque es ilógico que uno cobre y otro no pague. Es correcto. Entonces, ¿cómo encaminarlos de esa forma pudiera ser un acercamiento a la autoridad antes de tener un movimiento que muchas empresas siguen teniendo, ¿no? Continuo. Por eso lo importante de que se acerquen con los expertos y estudiar su caso en concreto, ¿verdad? No, y adicionalmente, Gus, resulta que le estás avisando con los complementos de pago, con la forma de pago 17, le estás diciendo al fisco, y sigo pagando con compensación, Entonces, pues sigue sin pagar el IVA. Es correcto. Estás en upside, sí. Bien, entonces este es un tema que va a generar mucha polémica y es muy delicado, por lo tanto, como dice aquí Gustavo, se tiene que consultar cada caso en particular, ¿no? Y ahora vamos con otro criterio también relevante, que es el deducción de inversiones pagadas. ¿Y qué es lo que nos dice este criterio? Son dos criterios. Uno es una tesis emitida en 2017 que lleva por rubro renta, momentos a partir de los cuales pueden deducirse las inversiones de acuerdo con la ley del impuesto relativo vigente hasta el 2013 y a partir del 2014. La segunda, vamos a la siguiente. ¿Y qué nos dice medularmente? Así se concluye que las inversiones de bienes nuevos de activo fijo se realizan por los contribuyentes en un determinado momento, conforme a las reglas que pacten con quienes les enajenen los bienes tangibles que utilizarán para la realización de sus actividades. Esto es, para efectos fiscales las inversiones se realizan en un solo instante, pero el momento en el cual pueden deducirse se regula a partir de cuando se paguen. Vamos a la siguiente. Por tal motivo, en el caso de que se realicen las inversiones de bienes nuevos de activo fijo en un ejercicio fiscal determinado, pero su pago se verifique en el ejercicio fiscal siguiente, si las reglas para deducir la inversión cambiaron de un ejercicio fiscal a otro, es lógico concluir que la deducción de ese pago debe sujetarse a las reglas previstas en el momento en que se realizó. Este es un criterio que se emitió por la Corte, por la segunda sala en el 2017 y fue reiterado, vamos a la siguiente, el año pasado con una ponencia de la misma segunda sala del ministro Luis María Aguilar Morales. Y en este parágrafo 56, ¿qué es lo que dice? Que la interpretación efectuada por el tribunal con base en dicho precedente, mediante la cual considera que es un requisito para efectuar la deducción que las inversiones que se hayan pagado, la inversión es correcto y por tanto son infundados los argumentos en los que aduce la quejosa la inaplicabilidad del precedente referido y la violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica. O sea, aquí están sosteniendo la validez del criterio anterior en el sentido que para deducir las inversiones tienen que estar pagadas. Y aquí también pues, surge una problemática y empezamos ahora a ver con Gustavo Hernández. ¿Cuál sería tu opinión respecto de este criterio? Porque es criterio de la Corte, o sea, no hay que olvidar que no es de colegiado, ya es de la Corte y pareciera ser que ya al haber decidido así, ese puede ser el criterio definitivo. Bueno, primeramente, como dices, hasta ahorita es criterio. Tengo entendido que no se ha publicado como tesis, pero el problema es de que si es una tesis, digo, ya sería como una jurisprudencia por este nuevo cambio que hubo en la ley de amparo y que porque fue estudiado en una sala y que fue aprobado por mayoría de 4 votos
y que, lógico, lo que vincula son las razones que dieron origen a esta tesis, ¿no? Ahora bien, ¿cómo la veo yo, o esta jurisprudencia, o posible jurisprudencia, según tengo entendido, hasta ahorita no se ha publicado, pero a lo mejor ya se publicó días pasados, no lo he checado, pero bueno, a lo que voy es esto. Para mí también se me hace un criterio desafortunado. No sé qué le pasa a los ministros o quien en su momento hacen este tipo de ejecutorias, que son los relatores. ¿Por qué lo digo? Porque este criterio, como tú bien dices, viene basado de otra ejecutoria o de otro juicio de amparo del 2017, pero es un caso especial aquel 2017. ¿Por qué me refiero a caso especial? Porque proviene de una deducción inmediata que estaba permitida en el 2013 y que con el cambio de la ley en el 2014, recordemos que hubo una reforma fiscal muy fuerte cuando entró Peña Nieto, 2014, donde quitaron en una de las cuestiones fue la que quitaron la deducción inmediata, y entonces, si nos vamos a las reglas de la deducción de inversiones, pues en ningún momento, me refiero a las reglas actuales, en ningún texto de la ley hay que las deducciones deben estar efectivamente pagadas. Más sin embargo, el antecedente, pues sí, como era una deducción inmediata, lo que se estaba discutiendo eran los pagos que hacían falta para deducir aquella deducción inmediata. Entonces, son cosas diferentes, más sin embargo lo asimilaron como que fuera una deducción normal de inversiones. Otra de las cuestiones que pudiera criticar es que las inversiones, el concepto de inversión que nos marca la ley del impuesto sobre la renta, los ministros la confunden como una inversión de dinero o una inversión en algún fondo, en un banco, y señalan que las inversiones que desde que deben de estar pagadas para que generen ingresos. Cuando dices, oye, espérame, la inversión es un activo fijo contablemente, o lo voy a decir coloquialmente conocido como un activo fijo, y no necesariamente debe estar pagada para que esté generando ingresos. Y desde ahí viene esa desafortunada interpretación que hacen los ministros, y lo que sí es peligroso es de que si se hace como una jurisprudencia, pues yo les aseguro que todos los empresarios que tienen inversiones, muchas las compran a crédito. Y entonces aquí el peligro es que no se van a poder deducir como estamos acostumbrados, porque todos sabemos, o los que nos dedicamos a fiscal, que las deducciones tienen un momento para poderse empezar a deducir, que es al siguiente mes en que se empiezan a usar, mes completo, o al inicio del siguiente ejercicio. Y ahí no dicen los textos de ley que una condicionante para eso es que estén pagados. Pero ojo, con el plan que tiene el SAT de recaudar, cuidado. Carlos. Sí, sí, esta parte que señala Gus es importante y nos puede llevar a un enfrentamiento de pérdida del derecho de deducir las inversiones. Sí. Porque esto que señalaba Gus está en el 31, en su quinto párrafo, dice, las inversiones empezarán a deducirse a elección del contribuyente a partir del ejercicio en que se inicie su utilización de los bienes o desde el ejercicio siguiente. Si tú no la pagaste en el primer ejercicio o en el ejercicio siguiente, cuando empieces a deducir, ya se te pasaron periodos de inicio de la depreciación que tendrás que eliminar, dice la ley. El contribuyente podrá no iniciar la deducción de inversiones para efectos fiscales a partir de que inicien los párrafos a que se refiere este párrafo. En este último caso podrá hacerlo con posterioridad, perdiendo el derecho a deducir las cantidades correspondientes en los ejercicios transcurridos desde que pudo efectuar la deducción conforme a este artículo y hasta que inicie la misma, calculados aplicando los factores máximos autorizados por esta ley. Entonces, fíjate, la pago al tercer año, pago la inversión. Ya estás. Entonces ya perdí 3 años de la deducción. Resulta que era un camión que se deprecia en 4 o se deduce en 4. Ya perdí el 75% de la deducción de la inversión, que es productiva, que le estoy ocupando para producir ingresos, etcétera. Dices, ¿de dónde sacas eso? Una cuestión
de este criterio que viene de una disputa por una adquisición de un bien a una persona física. También es un aderezo, ¿no? De los pagos que a su vez hacen ingresos para personas físicas, el 27 fracción octava, para que sea deducible, precisamente debe de estar pagado. Pagado mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones o con el cumplimiento de la obligación, el cumplimiento máximo de la obligación, que es el pago. ¿Verdad? Entonces, oye, ¿será que también por ahí te viciaste al momento de analizar el caso? ¿Será que el ministro Pérez Dayán no analizó a fondo en su ponencia? No sé. Sí, a ver, ahorita vamos con Hugo, a ver qué opina y luego yo le doy una opinión. Vamos, Hugo. Sí, bueno, yo quisiera explicar, se me vienen a la mente dos casos que pudieran presentarse, ¿no? Sobre todo tomando en consideración la parte donde dice, en el caso de que se realice la inversión de bienes nuevos en un ejercicio fiscal determinado, pero su pago se verifica en el ejercicio fiscal siguiente, si las reglas para deducir la inversión cambiaran, pues dice, es lógico concluir que la deducción debe sujetarse a las reglas previstas en el momento en que se realizó el pago. Pero, caso número 1, ¿qué pasa cuando hay la adquisición de un activo fijo y ese activo fijo vamos a suponer que se paga en 3 ejercicios? O sea, hago pagos en el ejercicio 1, siguiente, en el ejercicio 2, en el ejercicio 3, y vamos a un caso hipotético donde los requisitos para las deducciones, para la deducción de ese activo fijo, cambiaran cada año, tanto el porcentaje como los requisitos. Pues ya vamos a tener que tener seccionado el MOI de ese activo para poder depreciar la parte proporcional del MOI de acuerdo a las reglas que le aplican en cada uno de los 3 ejercicios y hasta por el monto que pagué en cada uno de los 3 ejercicios. Pareciera que nos lleva a ese ridículo, ¿no? Y por otro lado, otro tipo de activos que son, si me permiten la expresión, de largo proceso de adquisición, como pudiéramos estar hablando de un edificio en donde su adquisición o construcción nos puede llevar 2, 3 años, pues de igual manera, los pagos correspondientes a la construcción de ese edificio, pues van a estarse erogando en un transcurso de 2, 3 ejercicios antes de estar terminada esa obra en proceso. Mi pregunta o mi duda es, una vez que la obra en proceso deje de ser obra en proceso, se le dé el carácter de edificio, un activo fijo ya terminado y en uso, y empiece a depreciar, también tendría que atender a los requisitos fiscales de cada uno de los ejercicios en donde hice los pagos para la construcción del edificio. Digo, si la respuesta es sí, pues me parece todavía el doble de ridículo, ¿no? No sé qué piensan de estos 2 ejemplos. Sí, pues mira, las reglas del inicio de la deducción no cambian. Entonces, ¿cuándo inicias a deducir un bien? Cuando un bien de activo fijo o un bien de inversiones, hablando en términos fiscales, cuando empiezas a usarlo, a utilizarlo. Y una vez que inicias a utilizarlo, solamente tienes 2 momentos. El ejercicio donde inicias o esperarte al siguiente ejercicio. Sí. En realidad, el pago, si lo realizas hasta el 3er año y te aplican este criterio, pues vas a tener un gran problema. Primero, si aplicas la deducción, de que te la validen. Y segundo, si no la aplican, de que ya no tengas completos tus números de ejercicios, 10, 5, 20, los que sean, de acuerdo a los meses que vas a utilizar el bien,
los que correspondan ya no los vas a tener completos, porque si iniciaste el uso antes de terminar de pagarlo, vas a traer un problema de acuerdo a este criterio. Inicias la Carlitos, inicias- déjate de que estén completos. O sea, el tema es que si tú empezaste a depreciar en el año 1 y en el año 2 y no habías hecho todavía ningún pago, lo haces hasta el año 3 y los requisitos de deducción y la tasa de deducción es diferente a las que había en el año 1 y en el año 2, corres el riesgo de que la autoridad te diga, mi chato, la deducción del activo del año 1 y del año 2 que estás determinando es improcedente. Correcto. Correcto. Ahora, hay otro tema que, un comentario que yo quiero hacer. Creo que aquí un punto muy importante va a ser analizar bien la ejecutoria, porque creo que este fue un caso particular. Como bien lo dicen, si analizamos la ejecutoria, es un caso de deducción de activo fijo que existió en su momento, y creo que en estricto sentido no debería ser aplicable a la deducción de las inversiones, a la deducción normal. Sin embargo, por ahí, si la autoridad lo llegara a cuestionar y algún tribunal que no entienda bien el caso, dice, bueno, pues hay un criterio ya, pues lo aplico y con eso, pues ya nos va a dar en la torre, ¿no? Entonces, no deja de ser un riesgo latente, aunque creo que la ejecutoria fue respecto de un caso particular, ¿sí? Pero es importante señalar esto, pero no quedamos exentos de ese riesgo que puede haber. Totalmente de acuerdo, fíjate tú, Oscar. Ahora yo la pregunta es esto, ¿no? ¿Crees, si decimos que esta es una jurisprudencia y lo que aplica, digo, por ser emitido de la Suprema Corte en una sala donde votaron 4 ministros a favor? Pero ahí lo que va a aplicar son las razones. ¿Tú crees que hay una razón que justifique la decisión de esta sentencia? Yo creo que por ahí sería parte como del camino un tanto cuanto como la defensa, porque no hay razón, o sea, a la luz de las disposiciones fiscales, no hay razón, o sea, no hay razón donde diga debe estar pagada. No es su momento de, Sí. Pero para esto, vuelvo a ser reiterativo, se tiene que acercar, en el caso específico, a los expertos. Aquí tenemos a Gustavo, a ti, a los abogados, vaya a decirlo de forma general, para analizar el caso concreto, y vuelvo a insistir, tener un expediente a lo mejor de defensa, o en su caso, prevenir, ¿no? Bien, pues va a ser un tema que puede ser que se empiece a presentar, y hay que estar preparados, ¿no? Tener el conocimiento para, si es que la autoridad no lo quiere cuestionar, tratar de pararlo rápido antes de que desemboque en un crédito fiscal, ¿no? Porque creo que es un caso particular lo de este criterio, pero que puede confundirse, y en un momento dado tanto la autoridad como los juzgadores pueden tratar de aplicarlo a otro caso, al caso general. Bueno, y pasamos al tercer criterio, que esto es respecto a los créditos incobrables, la deducción con base en una resolución definitiva. Aquí nomás hago una pequeña introducción y le doy la palabra al licenciado Alex Horacio Mercado. Esto ya está en la ley. Cuando se modificó la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 27 fracción 15. quinta, 15, perdón, inciso B, estableció que ahora para deducir los créditos incobrables de cierto monto para arriba, se tendría que contar ahora ya con la resolución definitiva. 230,000 pesos a la fecha. Sí. Anteriormente, era únicamente con presentar la demanda, con eso ya podías tú deducir, hoy ya no. Y esto fue cuestionado, la inconstitucionalidad ante la Corte, y la Corte resolvió que no era inconstitucional, ¿sí? Emitió un comunicado la Corte en abril del 23, estamos esperando que se publique la tesis, no se ha publicado, pero al haber emitido un comunicado, lo más factible es que dentro de poco vamos a tener la tesis ya. ¿Y qué nos dice este comunicado? Validó
que la ley del impuesto sobre la renta vigente en 2002 exigía a contribuyentes la presentación de una resolución definitiva para deducir créditos incobrables. Y ya le dejo la palabra a Alex. A ver, ¿qué opinas de esto, Alex? Buenas tardes a todos. Bueno, creo que es un tema también muy interesante. Ya lo hemos platicado en otro webinar cuando hicimos precisamente la reforma, en el sentido de que si podía ser un exceso el tema de pedirte una resolución, y lo dice una resolución definitiva, ¿no? Y platicamos en ese entonces, y yo creo que sale a colación ahorita, y ahorita platicamos de este amparo en revisión que ya hace la Corte mediante el comunicado que emite, en donde platicamos, oye, si yo ya tengo una resolución definitiva y voy y le digo al fisco, ya me la puedo deducir, pues en ese entonces decíamos, sí, no hay problema, ¿no? Ya tengo la resolución. Pero luego yo creo que aquí, a la hora que emite el comunicado, ahorita lo vamos a revisar, habla de que lo que hace la autoridad o la forma de regularse de esta manera, en el sentido de pedirte que haya una resolución definitiva, lo que argumenta en su momento la empresa que impugnó la constitucionalidad del artículo, era en el sentido de que, oye, pues ¿cuándo es una resolución definitiva? Pensando en materia fiscal, dices, oye, ¿cuándo se refiere a una resolución definitiva? Dice, a la hora que hace la revisión en el amparo 560 del 22, por parte del ministro Alberto Pérez Dayán, lo que dice, ¿sabes qué? Es que estás confundiendo lo que es una resolución definitiva. Al hablar de resolución definitiva, te puedo hablar de un espectro muy gigante en el sentido que conocemos los abogados, ¿no? Y si una resolución definitiva puede ser la emitida por un árbitro. Pues sí, ¿no? Puede ser la sentencia que emite un juez de lo civil o un juez mercantil. ¿Un juez de paz? Un juez de paz. Es una resolución definitiva y dice, oye, ¿cómo la voy a aplicar entonces? Si la Corte ahora, y ahorita vamos a ver parte del comunicado, donde dice que puede ser mediante una resolución o puede terminarse de otra forma. Entonces, yo creo que además de que trata de poner orden y decir, ¿sabes qué? La constitucionalidad del artículo sí cumple con todos los parámetros constitucionales de proporcionalidad, habla de la ratio, o sea, del criterio legal, sistémico, del criterio de la legalidad tributaria, de la legalidad jurídica, de la seguridad jurídica, dice que todos los cumple. Pero yo creo que donde está el fallo es cuando resuelve, y si vemos ¿brincamos? Es que se los... Una antes. Una antes. Ahí está. Dice que, fíjense cómo viene el comunicado, habla de que respecto a la incobrabilidad de las deudas, se precisa que en la ley no se establece un inicio y agotamiento de cada una de las etapas del juicio o de la sentencia, simplemente te dice que tengas una resolución definitiva. Pues ¿cuándo vas a obtener una resolución definitiva? Cuando presenta la demanda y luego resulta que nunca encuentras al deudor. En este caso que te dice una resolución definitiva en la que demuestre haber agotado gestiones de cobro. Ajá. Imagínate, O sea, yo tengo imagínate que voy a poner un caso clásico, tú te vendo la mercancía, pasan 2, 3, 4, 5, 6 meses, no me pagas y luego te vas, estás ya no localizado para mí. Y luego yo digo, bueno, pues ya tengo la deuda, ahora te demando y trato de buscarte por donde quiera y no te puedo ni siquiera emplazar. Y dices, ya sé, voy a pagar edictos y publico y ahí te sigo en rebeldía, que nunca contestaste. Y hasta entonces voy a obtener una sentencia. ¿Cuánto tiempo va a pasar para ello? Eso es caso 1. Caso 2, a lo mejor te localizo, porque ahorita vas a leer, el criterio está peor porque dice que tiene la dualidad de este criterio, si lo vemos, dice que tiene la dualidad de saber que tú le notificaste al deudor que no te había pagado y que tenga la certeza el fisco de que te había notificado de que a la hora que revise a los dos, tanto me revise a mí como a quien le... Que yo haya acumulado y tú tengas derecho a la para poder revisar a los dos y si nunca te encuentro, ¿cuándo voy a obtener una resolución? Y lo dices, oye, en un juicio arbitral, o sea, nos sentamos con alguien y me dijiste que ibas a pagar con tal fecha y a lo mejor hicimos paguitos y nunca me cubriste. ¿Con eso va a ser suficiente? Sí, va a ser un tema... Parece fácil, ¿eh? Sí, no, pero medio espinoso. ¿Por qué? Porque casi todas estas demandas
se van a ir en rebeldía. Sí. Se van en rebeldía porque el deudor nunca va a contestar, a lo mejor ya se fue, está como no localizado, y se ve en rebeldía, y es probable que se emita la sentencia de primera instancia y no puedas avanzar más en la ejecución. Y a lo mejor no va a haber una segunda instancia porque ya ganaste y al irse en rebeldía, pues nadie va a recurrir, nadie va a impugnar. Claro. Entonces, como dice Carlos, pero a ver, que tengas la sentencia definitiva, pero que acredites haber realizado las gestiones de cobro, creo que si se fue en rebeldía el asunto, pues con eso es más que suficiente y pues no está. Pero si fue una contienda donde sí hubo contestación de demanda y se discutió adujeron bien, cosas, sí. Ahí sí creo que adicionalmente sí tendríamos que ver las gestiones de cobro o de ejecución de la sentencia. Entonces, cada caso va a ser muy particular. Así es, sí, y fíjate, seguimos leyendo, dice, puesto, bueno, ya me lo quitó, pero dice, puesto que es factible que un procedimiento se resuelva sin necesidad de dictar una sentencia o se concluya por otros medios. ¿Un acuerdo conciliatorio? Y si Sí, estamos en un acuerdo, Un ok, arbitraje, vamos a llegar a un arbitraje y te pelaste también. un acuerdo conciliatorio. No, No si te importa que no pelaste, te no peles. llegamos, Con el hijo. no llegamos O sea, a ningún acuerdo. En el IJA vamos y pues, nos pusimos de acuerdo y ya tengo un documento y con ese. Sí. O sea, sí. en teoría sería ¿Qué así. pretende el fisco A ver. en este artículo? Ahí lo dice. Pretende que tú acumules y yo deduzca. Es correcto. Si yo tengo derecho a deducción, aquí sí busca la simetría. Sí. Sí. Oye, localízame aquel, porque aparte tienes que reunir otros requisitos. Ponerlo Sí, estamos hablando en el buró. buró, etcétera. Bueno, pero dice, te voy a dar el derecho a deducción cuando le des el derecho a la obligación de acumulación, como si fuera tu responsabilidad, ¿no? Claro, Exacto. claro. Te vuelves en el fisco. Te vuelves fisco. fisco, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué tiempo lleva un proceso donde se pela el cuate y no lo encuentras? Poquito, un año. Y te lo estoy poniendo poquito. Y otra, fíjate, si lo pudiste notificar, ¿qué tal si no lo pudiste notificar y Sí, lo si haces te vas por por edictos? Te vas ¿Cuánto a tiempo aventar tardas en aventar 2 los años. primeros edictos? No, pues imagínate, cada 30 días que O sea, salía un acuerdo y está Pero, publicando. ¿cuándo no lo encuentras? Hoy te demando Ujú. y ya te pelaste. Y luego voy y solicito al juzgado que me emita todos los oficios a ver dónde te localizo. Y vas a la CFE, a Telmex, a todas las telefónicas, a Línea, a todos lados te A busco. Semefo. Si estás hablando de persona física, ¿qué tal si es una persona moral? Vas y buscas hasta en el registro, ¿no? No encuentras nada. ¿Qué vas a Es tener? una bronca. Ya, pues sí, ya. Y lo que no te pagaron y todavía vas a tener que invertir para poderlo meter como deducible. Sí. Ajá. Si no lo inviertes, te vas a quedar ahí. No lo haces deducible. Les platico un caso más dramático que también vimos hoy en la mañana. ¿Y qué pasa con la prohibición que tienes de cancelación de las facturas? Eso. Ese es un Imagínate de problema. operaciones no realizadas. Sí. En verdad, financieramente a lo mejor no tienes una cuota por cobrar, pero dices, oye, pues la saco del balance. Fiscalmente tienes un comprobante digital por internet emitido. Carlos le emite a Gustavo un comprobante. No se lleva a cabo la operación, se nos pasa el tiempo, pasa 1 año y medio, me doy cuenta y lo quiero cancelar y el fisco dice, hey, si lo cancelas te infracciono. Bueno, te tendrás que evaluar si te vas por la infracción o no. Si lo cancelas te infracciono. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué alternativa me queda? Demandar a Gustavo. Oye, Gustavo, te voy a demandar Pues sí. para poder cancelar mi factura. Y para no acumular Pero, o de poder traducir digo, no cancelar, nunca la voy a cancelar para hacer deducible la la cantidad. cantidad. Y tú la vas a tener que hacer acumulable. Y me va a contestar Gustavo, pero nunca la hice deducible porque no hicimos la operación. Sí, ahí está. Son Es una bronca. porque muchos podrían decir, no, pues emítele un CFDI de egresos, ¿no? Como Una nota de descuento, crédito, una pero nota de crédito. ya vimos que trae No, una no. regulación. A eso es a lo que voy. Un soporte muy importante. A eso es a lo que voy. Oye, también tienes que ahora soportar el por qué emites esa nota de crédito. ¿Cuáles son los motivos? Y deberías de tener un expediente como tal. Expediente documental. Documental. Fíjense, me fui de atrás para adelante. Ahorita, si se fijan, brinqué las láminas. Vamos a regresar a la primera, por favor, Iber. Ahí. Sí. Fíjense, ¿por qué me brinqué a propósito? Dice, en esta publicación que hace la Corte,
dice que efectivamente respecto de que es válido el ¿Requisito? procedimiento o ese requisito del 27, fracción 15, párrafo 2, donde dice que es una medida idónea, apta y adecuada. Dice, porque la autoridad fiscal contará con la resolución definitiva competente como prueba instrumental pública, y luego más adelante nos dicen que con otros medios, ¿no? Dice, en que acredita que las pérdidas a deducir provienen de créditos incobrables, que es el punto 1, que se le hizo de conocimiento al deudor, no te dice el medio, o sea, aunque sea por redictos, para que cuando se revise o sea, cuando revisen también al deudor, la autoridad tenga la certeza tanto de la deducción como de la acumulación que tú decías. Dice, de este modo, la resolución definitiva generará certeza tanto al contribuyente como a la hacienda pública respecto a la incobrabilidad de las deudas. Está padre, ¿no? Sí, para que no haga chanchullos. Exacto. Sí. Exacto. A ver, Hugo, ¿tú qué opinas? ¿Sí nos escuchas, Hugo? Estás muteado. Creo que se fue. Creo que sí. Yo aquí lo tengo como... Bueno, seguimos. Por último, ya para terminar, vamos a comentar una tesis que salió en mayo, el 12 de mayo se publicó. Es reciente. Se emitió por el 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Ya regresó. Y su voz es la siguiente. Bueno, No, adelante. Impuesto al valor agregado no puede considerarse como efectivamente pagado el cubierto mediante la emisión de acciones para la procedencia de su acreditamiento y devolución de saldo a favor. Creo que esta tesis va con el mismo criterio de la que ya analizamos en un principio, de que la compensación no se puede, y como que este es un ejemplo de cómo van a empezar a resolver los tribunales, ¿no? No sé, Carlos, ¿tú qué opinas al respecto? Es totalmente el mismo caso de la compensación civil. Solamente aquí un tipo de dación en pago, un tipo de extinción de la obligación, en la cual te dicen, oye, no, si pagas con acciones, no hay acreditamiento de IVA. Y fíjate cómo, contrario a cuando existía el estímulo fiscal de las cibras, el fisco emitió un criterio, el fisco directamente emitió un criterio donde decía, no se hagan patos, cuando emiten las acciones están pagando la contraprestación y por lo tanto el impuesto al valor agregado. Por lo tanto, se considera en ese momento liquidada la contraprestación y causado el impuesto al valor agregado. Porque entonces quien instrumentaba el estímulo fiscal de cibras decía, no, conforme me van entregando las acciones voy pagando. Y lo hacían de tracto sucesivo, iban entregando poco a poco las acciones, iban pagando paulatinamente y decían, no, ya aumentaste el capital, se considera que pagaste el IVA y me lo debes. Y eran cantidades muy importantes. Imagínate una cifra como Andares, ¿cuánto te cuestan los inmuebles de ahí, no? Exacto. Entonces, yo creo que va en el mismo sentido de la compensación civil esta resolución. Gustavo. Sí, realmente viendo la ejecutoria que da origen a esta tesis, es prácticamente lo mismo que habíamos comentado. Se basan igual artículo 1B, artículo 5, fracción tercera, y lo correlacionan con el 20 del Código Fiscal. Son los mismos argumentos, son los mismos, diferente caso, ¿sí? Diferente caso, pero nomás como comentario adicional, bueno, aquí, a lo mejor aquí sí se está más complicado porque, en mi opinión, al darse la deuda y darse dación en pago pues mediante acciones, haz de cuenta que estás haciendo una, ¿cómo se llama? Innovación o como... No, una compensación o una confusión. Una confusión de deuda, ¿no? Porque innovaciones cambiaron a exactamente, una confusión, una innovación de deuda. Y en ese sentido, es la única gran diferencia, pero al final... Extinción de obligaciones. Es Oye, Gustavo. Bien, a ver, Hugo, ya te escuchamos. Adelante, Hugo. Gracias. Una pregunta al aire para escuchar sus opiniones. Con esto que estamos leyendo del no acreditamiento
a través del pago en acciones, podríamos concluir que de alguna manera la posición que están tomando los tribunales es que la única forma en la que se va a aceptar el acreditamiento del IVA es siempre y cuando se haga su pago en efectivo, o sea, en moneda de curso legal. En mi opinión, sí, que es lo que comentaba Carlitos. O sea, la dación en pago tampoco sería acreditable. A lo que estamos viendo, Hugo, pareciera que la tendencia es respetar la literalidad o interpretar literal y gramaticalmente la fracción tercera del artículo 5. Requisito de acreditamiento es el pago, nada más. Obligación de traslado y causación del impuesto es el cobro, incluyendo la extinción de la obligación a través de la satisfacción del acreedor mediante cualquier forma. Entonces, un desbalance total entre cobro y pago. No asimetría, ahora sí que totalmente no asimétrico esta situación. No, sí asimétrico. Sí asimétrico. Tú acumulas, yo no acredito. Es correcto. Yo creo que en los casos que estamos analizando, yo creo que también es importante tratar de entender, desde luego, y revisar las ejecutorias para ver si, como dijeron hace rato, en cada caso particular caen dentro del supuesto con el que se trató estas ejecutorias, ¿no? Porque puede ser que digo, estamos hablando lo que dice el texto de la tesis, pero no, o del criterio, pero no sabemos exactamente cuál fue el motivo que señala realmente ese engrose, porque a veces revisamos los engroses y dices totalmente diferente a lo que dice el criterio. Sí, la tesis que se publica dice una cosa y el engrose dice otra. La sentencia. Entonces, creo que hay que revisar ese tema en particular. Ahora, hay una pregunta que dice, el SAT tiene un criterio que con la entrega de acciones sí se encuentra pagado. ¿Qué opinión tienen al respecto? Sí, es el criterio que comenté, nace en la época de las cifras, porque hacían la aportación de bienes inmuebles construidos, terrenos no lleva IVA, pero construcciones comerciales que llevaban IVA, y entonces al momento de hacer la aportación se detonaba el impuesto al valor agregado. Imagínate un inmueble que valía 200 millones de pesos, te causaba 32 millones de pesos de IVA, que el fisco te decía, pues págalos ahorita. Oye, pero la acreditación va a ser paulatina, ¿verdad? La recuperación cuando empiece a cobrar rentas o algo va a ser paulatino. ¿Cuánto me va a durar en recuperar lo que te estoy pagando? Y entonces hacían un mix, decían, no, en acciones no se considera, sino conforme vaya pagando. Ese criterio yo creo que va a morir con este nuevo criterio, y la autoridad pues va a decir, oye, ¿sabes qué? Ahora sí ya no se considera pago con acciones. Ahora, lo más como comentarles, de hecho, ese criterio en la ejecutoria que da origen a esto, el que estaba defendiendo lo hace valer, y no obstante eso, no pela. Sí. Entonces, lo que dice Carlos, hay que tener mucho cuidado en ese criterio. En nuestra opinión es válido, sí, o debería de ser válido, pero con base a este criterio hay criterio del SAT, y el SAT, no obstante haber criterio, lo peleó. Y el particular hizo valer ese criterio, y no obstante el tribunal dijo no. Entonces, hay que estar al pendiente, ¿no? Y bueno, ya para concluir las conclusiones de cada uno, se los pediría Alex. Bueno, yo creo que, como lo dije ahorita ya de manera de conclusión, sí hay que revisar cada caso particular, hay que revisar esos engroses, cómo se dieron, si efectivamente el caso en particular, caso concreto, si cae dentro del supuesto o no. Creo que, como dijeron hace rato, oye, esto ya pudiera ser definitivo. Bueno, la Corte ha dado sus bandazos y luego en ocasiones dice, en un nuevo criterio, ¿cómo va eso? En una nueva reflexión. En una nueva reflexión, digo, esperemos que se dieran estas situaciones ahora, que fuera una nueva reflexión donde quepa todo, no simplemente hablar de que si yo compro un activo y no lo puedo deducir porque no pago en forma inmediata, pues esas son cosas que hay que entrarle al estudio, ¿verdad? Sí. Y estamos a la orden para que se ofrezca. Gracias, Gustavo.
Lo que he comentado, hay casos específicos, hay mucha causística, hay que analizar caso por caso, cómo impactaría a la empresa a la que asesoramos, a la que ustedes llevan de contabilidad, los que son contadores, o el problema, la problemática que tienen, ver qué es lo que podemos hacer, qué corregir, qué reacomodar hacia adelante, que a lo mejor hay mucho trabajo que hacer, y qué hacer hacia atrás, pero yo insisto, acérquense de verdad con los expertos que realmente les den esa tranquilidad para que en un futuro no tengamos ningún problema, o que ese problema sea mínimo. Gracias. Hugo, tus comentarios finales. Pues yo cerraría diciendo, y sigue la mata dando, ¿no? Cada vez peor. La verdad es que me preocupa y me asusta ver cómo las resoluciones de la Suprema Corte y de los tribunales, pues no dejan de ser lamentables, mano. Y creo que esto, pues, da mayor importancia a que los contribuyentes tomen medidas preventivas. Hay que estar ahora más que nunca, lamentablemente, a la defensa, previniendo cualquier interpretación que pueda perjudicar el patrimonio de las empresas. Y bueno, lamentablemente ya no solamente debemos de preocuparnos de la parte jurídica, ¿no? También lo que mencionaban ustedes, compañeros, creo que Gustavo, ya estamos hasta en el absurdo de que tenemos que preocuparnos hasta de los formatos de los FDIs, de los formatos de las declaraciones, porque pues hay inclusive derechos jurídicos que no podemos ejercer porque un mendigo formato no me lo permite, ¿verdad? Entonces, pues estamos a la orden en lo que podamos apoyarlos, pero no hay que perder de vista también la parte formal. Me refiero yo a esta parte de formatos y requisitos que escapan de lo que es una interpretación jurídica. Bien, Hugo, gracias. Carlos. Gracias, pues analizar sus casos, actuar con prudencia, solamente en operaciones estrictamente que no puedan hacerse de otra manera, usar la compensación, por ejemplo, motivar a la autoridad, motivar a través de cámaras, a través de los colegios, a que reflexionen en este tipo de cosas y como dijeron, nuevas posiciones o nuevas contradicciones, reflexiones que hagan los magistrados a través de la exhibición de este tipo de situaciones que no son adecuadas para dar certeza jurídica a los contribuyentes. Bien, gracias, Carlos. Bueno, y antes de terminar, que queremos invitarlos el día 8 de junio a las 10 de la mañana va a ser la presentación del libro de Gustavo Amezcua Gutiérrez, que se titula La razón de negocios, antielusión en México. Es el libro que le acaban de publicar la editorial Thomson Reuters, y la presentación va a ser en línea el 8 de junio a las 10 de la mañana. Por ahí les haremos llegar la liga, o creo que ya se les hizo llegar. Están todos invitados y nos dará gusto verlos ahí en línea, y el libro ya está a su disposición por si les interesa. Y pues muchas gracias a todos por su tiempo, por acompañarnos, y esperamos vernos en la próxima edición. Muchas gracias.